En la historia de la ciencia hay nombres que todos conocemos, ¿verdad? Nombres que son como supernovas. Pero, ¿qué pasa con los que hicieron todo posible desde la sombra? Hoy vamos a contar la historia de una de esas personas, de Henrietta Leavitt. Es que es así de claro. Y de bestial. Sin el trabajo de Henrietta, bueno, nuestra comprensión del tamaño y la escala del cosmos simplemente no sería la que es hoy. Y aquí está la gran pregunta, la paradoja que vamos a intentar desvelar. ¿Cómo es posible que la persona que nos dio, literalmente, las llaves para entender el universo, siga siendo casi una desconocida? Venga, vamos a meternos de lleno en su historia. A ver, para que entendamos bien la que lió Henrietta, tenemos que retroceder un poco, ¿vale? Vamos al siglo XIX, a ver qué se cocía en el mundo de la astronomía y, sobre todo, cuál era el problemón que tenían entre manos. Esta era la pregunta del millón, la pregunta que lo cambiaba todo. Parece fácil, ¿no? Oye, ¿cómo de grande es el universo? Pero claro, responder a eso era, casi imposible. Los astrónomos veían lucecitas en el cielo, pero no tenían ni la más remota idea de a qué distancia estaban en realidad. Para que nos hagamos una idea, en ese momento se pensaba que nuestra galaxia, la Vía Láctea, era todo el universo. Y luego estaban esas manchas raras, las nebulosas espirales, como Andrómeda. Nadie sabía qué narices eran. ¿Estaban aquí al lado, dentro de nuestra galaxia? ¿O eran universos islas súper lejanos? Lo que faltaba, la pieza clave, era eso, una especie de regla para medir el cosmos. Y justo aquí, en medio de este lío, es cuando aparece la persona que iba a fabricar esa regla. Y no era un director de observatorio famoso con un gran bigote, no. Era una mujer súper meticulosa, callada, Henrietta Swan Leavitt. Y aquí, de verdad, está el corazón de su historia, que es alucinante. Henrietta vivió casi toda su vida adulta en un silencio profundo. Una enfermedad la dejó prácticamente sorda, pero ese aislamiento que podría haberla hundido parece que, no sé, que enfocó su mente de una forma casi sobrehumana. Su mundo era pequeño, era silencioso, sí, pero su trabajo reventó los límites del universo que conocíamos. Ella trabajaba en Harvard, en el observatorio, como una de las computadoras humanas, así las llamaban. Eran un grupo de mujeres brillantísimas a las que contrataban para hacer el trabajo que se consideraba, pues, un rollo, analizar miles y miles de placas fotográficas del cielo. Ojo, a ellas ni se les ocurría dejarles tocar los telescopios grandes, ¿eh? Eso era cosa de hombres. Pero resulta que desde su humilde mesa iban a ver mucho más lejos que cualquiera de ellos. Y atentos a este dato, porque es que lo dice todo sobre cómo se valoraba su trabajo. 30 centavos. Por 30 centavos la hora, Henrietta Leavitt estaba, sin que nadie lo supiera, a punto de cambiar de sitio a la humanidad en el mapa del cosmos. Casi nada. Total, que su curro era mirar estrellas de un tipo muy concreto en un sitio llamado Las Nuevas de Magallanes. Y ahí estaba ella, en ese trabajo súper paciente, casi de monja de clausura. Y de repente, ¡zas! Encontró algo que nadie más había visto. Un patrón. Estas estrellas que estudiaba se llaman cefeidas y tienen una cosa muy guay. Su brillo no es fijo. Es como si respiraran, ¿sabes? Se hacen más brillantes, luego más tenues. Y lo hacen con un ritmo perfecto, como un pulso, un latido cósmico. Piensa en ellas como si fueran faros en medio del océano del espacio. Lo que Henrietta descubrió fue la clave de todo. Las estrellas que brillaban más de verdad, las más potentes, pulsaban más despacio. Había una relación directa y perfecta. ¿Y esto qué significaba? Pues algo revolucionario. Significaba que con solo medir el ritmo de ese parpadeo podías saber cómo de brillante era la estrella en realidad. Y si sabes su brillo real y lo comparas con el brillo que te llega a ti, ¡bingo! Puedes calcular a qué distancia está. Acababa de inventar ni más ni menos la primera regla fiable para medir el universo. Y a esto se le llamó la relación periodo-luminosidad. Un nombre un poco técnico, sí, pero es que es una ley fundamental de la naturaleza. Una cosa súper simple, súper elegante, que había estado ahí siempre, en el latido de las estrellas, esperando a que alguien como Henrietta, con esa paciencia infinita y esa agudeza, se diera cuenta. Pero ojo, que el descubrimiento de Leavitt no fue el final de la historia. ¿Qué va? Fue el pistoletazo de salida. El inicio de una revolución total en la cosmología. Otros científicos iban a coger su regla y con ella iban a poner el universo patas arriba. Y aquí viene la parte más agridulce. La ironía trágica de todo esto. Henrietta publica lo que encuentra en 1912 y muere muy joven, en 1921, sin llegar a ver el bombazo que había provocado. Porque años después, un tal Edwin Hubble coge su método, mide la distancia Andrómeda y demuestra que es otra galaxia, no una nebulosa. Y no solo eso, poco después demuestra que el universo entero se está expandiendo. Y todo, absolutamente todo, gracias al trabajo de ella. A ver, que aquí hay que matizar un par de cosas.
No es que la ignoraran por completo, ¿eh? En los círculos científicos de la época, su trabajo se conocía y se respetaba. Y tampoco es que Hubble le robara nada. De hecho, la citó en sus publicaciones. El problema real fue el relato que se construyó después, la historia que nos ha llegado a todos, que siempre es más simple y, bueno, que se lo acabó apuntando todo a él. Y si alguien duda de si se la reconocía en la élite, aquí va la prueba del algodón. En 1925, un matemático sueco escribió a la Academia para nominarla al Premio Nobel. ¡Al Nobel! Pero, cuando le respondieron, le dijeron que Henrietta había muerto 4 años antes. Y claro, como el premio no se puede dar a título póstumo, tuvieron que retirar la nominación. Se quedó a las puertas. A nada. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado de esta observadora silenciosa? ¿Qué es lo que nos dejó al final del todo esta mujer que medía el universo entero desde un simple escritorio de madera? Pues mirad, es que es muy simple. Todos los grandes descubrimientos del cosmos del siglo XX se construyeron sobre su trabajo. El saber que hay miles de millones de galaxias, no solo la nuestra. La propia teoría del Big Bang. Incluso hoy en día, los telescopios más modernos, en el fondo, siguen usando el principio que ella descubrió. Seguimos usando la regla de Henrietta Leavitt, así de claro. Ella no era de dar grandes discursos, no nos dejó frases para enmarcar, pero es que todo su trabajo, toda su vida, es un mensaje en sí mismo, un testimonio de que el conocimiento a veces no viene del ruido ni de darse golpes en el pecho, a veces surge de la paciencia, de la observación metódica, desde el silencio, esperando a que el universo, a su ritmo, te cuente sus secretos. Y terminamos con esto, con una pregunta que, la verdad, va mucho más allá de la astronomía. La historia de Henrietta nos obliga a pararnos a pensar en todas esas contribuciones esenciales, fundamentales, que sostienen nuestro mundo y que vienen de gente cuyos nombres a lo mejor no vamos a conocer nunca. Es una invitación a mirar más allá de los grandes titulares, ¿no? Y a preguntarnos, ¿quiénes son las Henriettas de hoy? ¿Quiénes son esos gigantes invisibles que ahora mismo en silencio están cambiando el mundo?